Estamos entrando en la última semana del trimestre. Tenemos delante de nosotros nuevos datos sobre inflación en Estados Unidos y en Europa y un momento en los mercados en los que, según los análisis, hay un poco de confusión, por lo que algunos analistas interpretan como contradictorias miradas de los bancos centrales al desafío de la inflación y su respuesta con la política monetaria. Hay un tono con pausa agresiva, dijeron, que es lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos la pasada semana, y hay un tono más moderado, esperando que las subidas previas de tipo de interés ya vayan produciendo efecto en el tiempo, moderando las tasas de inflación. Se espera ver que por fin actúen sobre la inflación subyacente, ya que sobre las tasas generales sí que se ha notado un poco de diferencia. Pero si miramos lo que está ocurriendo en los mercados, con el dólar fortaleciéndose sin parar y con los rendimientos de los bonos estadounidenses subiendo hasta máximos de muchos meses, pues nos estamos dando cuenta el alcance del mensaje, las dudas, la incertidumbre que todavía quedan reflejados ahí sobre cuánto más pueden subir los tipos de interés. Ahí parece que hay menos dudas, que se ve el techo, pero cuánto tiempo pueden estar altos. Y eso inquieta. Y aquí está con nosotros en Capital Radio y queremos dar nuestra más cordial bienvenida a don Carlos Garriga, es el vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, en los Estados Unidos, miembro del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Don Carlos, muy buenos días desde Madrid, un saludo cordial. Muy buenos días, Luis Vicente. Un saludo desde Barcelona hoy. Hoy desde Barcelona, pues fenomenal, bienvenido a España nuevamente. ¿Qué mirada cree usted que debemos dar más crédito? ¿La de los bancos centrales o la de los mercados, que creen que van a bajar ante los tipos de lo que los bancos centrales transmiten? Bueno, cada uno tiene su predicción económica sobre la coyuntura en los próximos 12 meses. Los bancos centrales tienen que combatir la inflación y tienen siempre que embarcar el peor escenario posible, mientras que los mercados tienden a buscar el dato que les genera el mayor optimismo posible para posicionarse de la forma más rápida posible. Y ahí pues vamos avanzando con diferentes predicciones económicas. Esto es lo que hemos visto en los últimos 12 meses. Da la impresión de que la inflación todavía no está doblegada, ¿no? Al menos en Estados Unidos. Bueno, la primera parte del trabajo fue en conseguir que se parara, el siguiente fue conseguir que la tendencia inflacionaria fuera desacelerándose, que es lo que hemos conseguido el último año. Y es cierto que la parte final suele ser, en algunos casos, la más compleja. Si uno mira el último episodio de los años 80, la inflación no llegó a un 2% hasta bien entrado el año 2000. Entonces han sido procesos un poco lentos, pero sí que es cierto que hoy en día la comunicación es muy diferente que la que teníamos hace 40 años y uno esperaría que entre la segunda parte del 24 y principios del 25 tuviéramos una inflación muy cercana al 2%. Cuando hablamos del 2% estamos hablando de una situación en la cual la economía no está enfrentándose a ningún tipo de shocks como los que estamos hablando en los que pueden ocurrir en los próximos meses. Tenemos una huelga de los sindicatos de los automóviles, de automoción en Estados Unidos, una amenaza de que se cierre el gobierno y otro tipo de cosas a nivel global. Entonces, estas cosas pueden cambiar el escenario en los próximos meses. Sí, pero fíjese, don Carlos Garriga, que llevamos más de un año ya, seguramente de curva invertida de tipos de interés, esa que predice con bastante acierto en la historia que se aproxima una recesión económica. Y en Estados Unidos el aterrizaje suave parece una realidad más probable. Es cierto que cuando uno mira los datos desde la Segunda Guerra Mundial hemos visto que cada vez que la curva de tipo se ha invertido entre 12 y 16, 18 meses suele haber una caída económica. Esto pasó aproximadamente un año antes de la pandemia, pero parece un poco complicado predecir que los mercados financieros tengan la capacidad de anticipar un shock global tan importante como la pandemia. Parece que en este momento la inversión de tipos, la curva de tipos, en el caso de la economía americana por sí sola, no debería generar una recesión. Lo que uno podría pensar es que algún tipo de shock que afectará a la economía americana en los próximos meses podría causar alguna desaceleración económica. En este momento la economía americana, la segunda mitad de este año, está funcionando muy bien y estamos viendo un crecimiento muy fuerte, tanto de la actividad económica como lo que hemos visto en el mercado de trabajo. Hay un elemento que es una especie de verso suelto, que no sabemos hasta qué punto
puede cambiar la perspectiva, que es el precio del petróleo. Después de la alianza entre Arabia Saudí y Rusia para extender hasta final de año los recortes de la producción, hemos visto subidas constantes en los precios del crudo, que junto con un dólar fuerte, por cierto, para algunos países es un problema que intensifica las presiones inflacionistas. ¿Cree usted que esto es un riesgo que nos puede llevar a pensar que quizá los tipos de interés tengan que estar altos más tiempo de lo que preveíamos inicialmente? Yo de la forma en la cual lo miro es que los tipos se van a mantener altos en la medida que la inflación se mantenga un poco tozuda y no vaya desacelerándose hacia lo que sería el objetivo del 2%. Si uno mira históricamente, el FED ha mantenido, la Reserva Federal ha mantenido los tipos bajos en el caso de la recuperación económica. ah, si uno mira el pasado, quizá en exceso, de forma que hasta que no se ha visto que había una recuperación económica clara, la tasa de interés o los tipos no se han empezado a normalizar. Uno pensaría que mirando estos patrones de las últimas dos recesiones, la crisis financiera global del 2008 y el periodo de pospandemia, lo más normal es que hasta que la inflación no permanezca de forma clara cercana al 2%, el periodo de normalización no se pare. Entonces, uno cabría pensar que quizá las tasas se vayan eventualmente acomodando a medida que esté claro que uno llega a esos niveles, pero mientras tanto es sensato pensar que las tasas de interés van a permanecer altas. Si uno mira las curvas de tipo, las famosas dot plots que sacamos la semana pasada, la mayoría de bancos están prediciendo que en el año 24 va a ser muy difícil ver una caída de tipos, quizá un ajuste puntual de 25 o 50 bases porcentuales, pero no mucho más que esto. Eso es lo que vemos a día de hoy. Aunque no deja de ser curioso, don Carlos, que haya bancos centrales que están bajando los tipos de interés a pesar de tener inflación por encima de los objetivos. Por ejemplo, estamos viéndolo en China en algunos casos, en Japón, que se mantiene el tipo negativo. Hay un poco de desacople entre las miradas y las realidades entre estos países asiáticos, estos bancos centrales y los occidentales. Bueno, cada una de estas economías que menciona tiene problemas idiosincráticos muy distintos. Ustedes estaban mencionando antes de hablar conmigo un poco la realidad de China. Japón tiene otra y los Estados Unidos tienen una situación muy distinta que la que estamos viendo en Europa. Entonces es normal que cada uno tenga que luchar con los instrumentos que tiene, las realidades que tiene presentes en cada economía, a pesar de estar en una economía global. Que se desacelera nominalmente, ¿no? Esto es lo que está apareciendo según los datos del Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta qué punto la fortaleza del dólar en particular también inquieta a la Reserva Federal de Estados Unidos? Históricamente, la Reserva Federal no ha prestado demasiado atención a la fortaleza o a la debilidad del dólar. Es cierto que sí que se tiene en cuenta el impacto de la economía global, tanto acelerando la inflación como desacelerándola, pero desde el punto de vista de política económica no se considera el tipo de cambio como un elemento más, un instrumento más a la hora de condicionar la política monetaria. Estamos, por lo tanto, ante un escenario en el que habrá que seguir siendo data dependiente, ¿no? Como dicen muchos bancos centrales, muchos analistas. ¿Cuáles son los datos, don Carlos Garriga, más importantes para seguir, para observar esta evolución y para intentar anticipar lo que hagan los bancos centrales, incluido ustedes? O sea, ¿qué datos vigilan con particular atención? Bueno, es decir, nosotros miramos todos tipos de datos y sobre todo cuando hay un cierto desacople en el crecimiento económico y la moderación de la actividad en el mercado laboral, uno está intentando entender en particular cómo está cambiando la productividad, que parece que después de haber estado bastante plana en los últimos meses, ignorando el episodio de la pandemia, puede estar acelerando. Entonces, lo que estamos realmente intentando indagar es en qué sectores está creciendo más la productividad para justificar el crecimiento que esperamos en la segunda mitad del año, que puede exceder el 3% cuando el mercado de trabajo está, no me gusta mucho utilizar la palabra desacelerar, pero está un poco tranquilizándose. Las presiones que teníamos en el mercado de trabajo están desapareciendo, se están evaporando. Entonces nos gustaría intentar entender en qué sectores de la economía están habiendo mayores aumentos de la productividad, porque en sectores de servicios y sectores más tradicionales es difícil esperar crecimientos grandes de la productividad, lo cual indicaría que hay sectores menos tradicionales en los cuales la productividad está creciendo mucho más que la media.
Ese es un desafío, ¿verdad? Importante de nuestro tiempo, entender cómo cambia el mundo del trabajo. Hemos pasado en Estados Unidos de la pandemia a las reticencias para volver a la presencialidad en las empresas. Estamos viendo transformación de muchos sectores y un problema muy compartido, que es una enorme cantidad de oferta de empleo y escasez de trabajadores para atender esa oferta, ¿no? De atracción de talento. Es un mundo que está muy cambiado, ¿no? Muy cambiante. ¿No lo cree usted? Bueno, a nivel global tenemos muchas tendencias que actúan en direcciones distintas. Por un lado, hemos tenido restricciones a la migración, aunque esto se ha revertido en el último año, pero aún así es difícil recuperar un déficit en el cual llevamos menos de 5 años, llevamos más de 5 años no importando inmigración como se ha hecho en el pasado. Tenemos una caída en la tasa de población global, tenemos un envejecimiento que es común en las economías más grandes, tanto en economías emergentes, y esto va a hacer que el factor trabajo en los próximos 20 o 30 años sea un factor escaso. Al mismo tiempo, tenemos entradas de nuevas tecnologías que van a permitir subir mucho la productividad. Lo hemos visto en el último año. Entonces, uno cabría esperar que trabajos que en el pasado se utilizaban con empleo tradicional vayan a ser reemplazadas por capital. Y en esa transición vamos a ver cuál es la cantidad idónea de capital, cuál es la cantidad idónea de trabajo. Y otro factor importante es dónde se van a localizar esos trabajadores, porque desde la pandemia hemos visto que la conexión trabajo con localización se ha ido debilitando, de forma que podemos tener una un número alto de trabajadores que no tengan que residir donde están trabajando. En nuestra organización tenemos cerca de un tercio de los trabajadores que no están ubicados en relación a la Reserva Federal en la cual trabajan, con lo cual esto está cambiando de forma muy rápida en relación a lo que teníamos hace 5 o 10 años. Muy interesantes reflexiones que agradecemos a don Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, haya compartido hoy en Capital Radio. Gracias, don Carlos. Le deseamos un buen día. Un placer.